ahí para ver, yo no sé, tampoco me hubiera tomado 2 minuticos del otro grupo y hubiera terminado con esto, porque pues es del mismo tema, pero ya estábamos muy sobre el tiempo, pero bueno. Dejé los valores porque, si recuerdan, esto era lo que habíamos calculado en el último encuentro, ¿no? Los valores que ustedes habían calculado, partiendo de una prevalencia del 25% y del 50%. Quiero que se concentren un poquito en la prevalencia del 25%, ¿verdad? Partíamos de esa prevalencia, pasábamos por los LRs que eran 1 y 14, ¿sí se acuerdan? Que el de 50 dio así porque pues es con una prevalencia del 50%, pero vengan, se los devuelvo un poquito para que recuerden. El R positivo era 14, el R negativo 0,315, ¿cierto? Y llegábamos a unas probabilidades post prueba del 82% positiva y 9% negativa, ¿sí? Es como para que recuerden. Resulta que hay un método visual para establecer las probabilidades post prueba, vía LRs también, vía las razones de verosimilitud. Y es el normograma de Fagan. El normograma de Fagan es una tabla estandarizada que tiene 3 columnitas que están construidas con base en logaritmos. Por eso ustedes ven que no son, digamos, las escalas no son equiparables. Y es estándar, o sea, siempre está ahí, esta la puede uno imprimir, la puede tener, no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea? La escala de la izquierda tiene la probabilidad pretest, es decir, la prevalencia con la que estamos partiendo. La escala del medio tiene las razones de verosimilitud, es decir, el valor del LR. Y la escala final es la probabilidad post-test que va a tener mi paciente. Entonces, es una forma visual para saber qué probabilidad post-test va a tener mi paciente y no tener que hacer todos los cálculos. Obviamente, esto es de uso, no sé, clínico, de uso de emergencia. Yo no voy a coger pues un artículo de investigación y no, la probabilidad post-prueba se reporta por medio del normograma de Fagan, ¿no? Obviamente no lo van a hacer. Pero pues digamos que a nivel clínico pues, uno podría usarlo. Entonces nos vamos a concentrar en el morado y en la línea amarilla, que parten del 25%, es decir, de esta prevalencia para nuestro estudio. ¿Qué tendríamos que hacer? Alargar la línea, sí, voy a prolongar esa recta desde la prevalencia. Hagan un acto de fe que quedó exacta en el 25%, pero prolongarla hasta el LR positivo y hasta el LR negativo, ¿verdad? Aquí el positivo nos había dado 14, el negativo nos había dado 0,30 y pico, entonces la prolongo. Si la prolongo en línea recta, llega hasta la tercera escala, que es la de la probabilidad post-prueba. Entonces, miren que prolongándola, una línea que salga de la prevalencia y atraviese los valores LR positivo y negativo, tiene que llegar a la probabilidad post-prueba que va a tener mi paciente con esos LRs. Entonces, miren que es muy útil, muy rápido, muy fácil de usar. Obviamente, en casos extremos, ¿sí? Pero pues no tiene uno que hacer los cálculos. Y miren, aquí obviamente tampoco les da el número exacto, ¿no? Aquí no podemos decir, o sea, uno puede asumir está entre 80 y 82, 83. No puede decir, mire, me quedo en 81,53, no. Pero pues puede asumir más o menos cuál va a ser la probabilidad de su paciente o qué tan probable es si su prueba positiva que su paciente realmente está enfermo y qué tan probable es si su prueba negativa que su paciente realmente está enfermo, porque acuérdense que como es vía LRs se interpreta al revés, que nos había dado como 9% y miren, pues la flecha llega más o menos uno asume entre el 7 y el 10%. Entonces, es un esquema visual que era como lo que nos había quedado faltando pues como de esto de probabilidades post-prueba. Listo. Entonces, resulta que no todas las pruebas, y así como planteaba Siret, tienen salida dicotómicas. Yo tengo pruebas diagnósticas que sencillamente pues son en escalas, ¿cierto? Que tienen valores cuantitativos. Y son muchísimas, muchísimas pruebas clínicas, muchos paraclínicos, pues lo que tienen son valores cuantitativos, no valores cualitativos, o sea, no valores que yo pueda decir sí, no, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hago en ese caso? En ese caso, lo que se usa es la curva ROC. Y la curva ROC se usa para mirar qué capacidad tiene mi prueba, qué tan buena es para discriminar entre enfermos y sanos, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene mi prueba para discriminar entre enfermos y sanos? Y me muestra simultáneamente la sensibilidad y la especificidad. Perdón, paso a la siguiente. Realmente la curva ROC es solo esto. Es un dibujito de una curva, ¿cierto? Que se construye ¿cómo? Con todos los posibles valores de sensibilidad, que está graficada en el eje Y todos los posibles valores de especificidad, que está graficada en el eje X. En el eje Y vamos a tener sensibilidad y en el Y sensibilidad y en el X 1 menos especificidad. Por eso ven que de izquierda a derecha aumenta, porque es 1 menos especificidad. O sea, la máxima especificidad estaría pues como en este punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa por debajo de esa curva? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo por debajo de esa curva? Para explicarles lo que sucede en la construcción de esa curva, les traje unas campanitas de Gauss, ¿cierto? Unas distribuciones normales, ya viejas amigas suyas, ya las tienen clarísimas, las conocen de atrás. Sonó muy feo, pero bueno. Yo no puse a grabar, sí puse a grabar, perdónenme. Revisen. Sí, pero me está grabando. Ya, es que como quedó cargando, después ya no me acordé si te había grabado o no. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un test cuantitativo, ¿qué opciones tengo? Que mi sensibilidad vaya del 0 al 100%, ¿cierto? 0 sería la parte más baja, 100% la de más arriba, y que mi especificidad vaya del 0 al 100%. 0 sería acá, 100% sería acá, de especificidad, porque lo que gráfico es 1 menos especificidad. O sea, lo mejor que podría yo tener es una curva que tuviera el punto donde está este puntico rojo. ¿Sí lo ven? Este que estoy redondeando. Sí, profe. Sí, está chiqui, pero este puntico. Listo. Eso sería casi que un valor de 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. La berraquera.
¿Qué hay debajo de esa vaina? Hay debajo que yo tengo unos negativos, ¿verdad? Unas personas que me dan negativas y unas personas que me dan positivos para la prueba diagnóstica, ¿cierto? Pero en todas mis pruebas diagnósticas hay un punto de corte, ¿sí? Porque yo, si no, ¿cómo sé cuáles son positivos y negativos? Todas las cuantitativas tienen un punto de corte establecido, ¿sí? Dentro de ese punto de corte, miren que la campana de Gauss de los negativos se cuela un poquito en los positivos, que sería la proporción de falsos positivos que yo vería en una tablita 2x2, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los positivos. Hay una parte de la campanita que se cuela entre los negativos, sí, de los positivos, pero que yo asumo como negativos, que serían falsos negativos, ¿cierto? Pero este es mi punto de corte. De todas formas, diagnostico la mayoría de los positivos y descarto la mayoría de los negativos. O sea, tendría una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señora. Vamos bien, profe. Profe, pero yo tengo una pregunta. Cuéntamelo todo. Ante una prueba que tiene una alta sensibilidad y especificidad, como lo muestra la curva, el que haya falsos negativos y falsos positivos no puede resultar contradictorio. Siempre vas a encontrar falsos positivos y falsos negativos porque no existe en la vida real una prueba que tenga 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Nunca, eso tú ves y sí, no, las pruebas buenas son 90, 90 y pico, pero 100% es imposible. Entonces jamás vas a poder deshacerte de todos los falsos negativos y los falsos positivos. Pero son pocos, ¿cierto? Mira que son pocos. Y son pocos que juegas con la probabilidad. Acuérdate que en estadística igual jugamos con probabilidad, ¿no? Si fuera así, las dos campanas estarían separadas, no hubiera cruce. Claro, no hubiera cruce de campanas. Lo cual también es imposible, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Sí quedamos o no? ¿Todo bien? Vamos bien, profe. Vamos bien. Listo, pues. Vamos a hacer un ejemplo, no sé, ¿qué prueba diagnóstica con valores cuantitativos quieren poner de ejemplo? Por ejemplo, una PCR para infección, qué sé yo, de algún virus. No sé cuál, pero que tenga un punto de corte. O no sé, colesterol, triglicéridos, glicosilada, algo que tenga un punto de corte así como que todos sepamos. Bueno, glicosilada podría ser. Listo, glicosilada, bueno, no he revisado la SADA 2024, pero las 2023 estaban 6.5 el punto de corte. Sí, ¿No señora. estoy mal? Listo. Sí, igual. Listo, 6.5 de corte. ¿Por qué se pone ese punto de corte? ¿Por qué no 6 o 7? Ese es como un margen de error, profe. Sí, pero en 7 también habría margen de error, ¿no? ¿O en 6? ¿Es el límite de detección de la prueba? ¿Pero por qué se pone ahí? Es el punto de cruce de las dos campanas, ¿no? Un poco más, exacto, un poco más cercano a lo que estás planteando, porque sería esta imagen. Tendría la mejor sensibilidad contra la mejor especificidad. Resulta que mañana llega un investigador y dice, no, mira, a mí me parece que la glicosilada ya no está en 6.5, sino en 8.5. ¿Qué pasa? Perdónenme un segundito, que es que tengo la luz, no he prendido la luz y ya estoy en penumbras. Regálenme un segundo mientras lo piensan. Bueno, ¿qué pasa? Profe, yo diría que cambian los valores aceptados en cuanto a la especificidad y a la sensibilidad. ¿Qué pasa con la sensibilidad? Aumenta la especificidad, disminuye. ¿Aumenta qué? Aumenta la especificidad y disminuye la especificidad, disminuye la sensibilidad y aumenta la especificidad. Exacto. ¿Qué pasa? Y es esta, es la que estamos viendo. Ah, no, mira, ya no lo quiero en 6.5, ahora 8.5. Ay, pues qué berraquera, porque entonces ya no voy a tener falsos positivos. Pero esta berraquera, no. Claro, tiene una especificidad 100%. Todos los negativos los está detectando, pues descartando. Pero la sensibilidad, ¿qué pasó? Bajó. Y entonces personas que antes eran diabéticas ya van a ser individuos no diabéticos. ¿Y cuál es el riesgo de correr esa vaina? Ah, pues que estas personas van a quedar sin tratamiento. Y van a tener retinopatías diabéticas, y van a tener los problemas de microvasculatura, el problema renal, y amputaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren que siempre que yo muevo sensibilidad o especificidad y muevo los umbrales, los puntos de corte de una prueba, tiene que ser con criterios muy, muy, muy específicos, porque si no, estoy sacrificando algo, ¿sí? Entonces, miren, aquí la especificidad pues está en el punto máximo a la izquierda, 100%, pero la sensibilidad que estaba arriba se bajó, se descolgó. ¿Qué pasa si entonces, no sé, en 2 años dicen, no, pues entonces para evitar ese chicharrón y evitar que haya falsos negativos, pues más bien corrámosla hacia abajo? Con eso entran todos los diabéticos. Entonces ya no la pongamos en 6.5, pongámosla en 4.5. ¿Qué pasa? ¿Se pueden ver aumentados los falsos positivos? Bueno, aumento los falsos positivos. ¿Qué pasa con sensibilidad y especificidad? Sensibilidad aumenta, especificidad disminuye. Ok, ¿y qué pasa en la práctica clínica?
que habría un gran número de personas detectadas como enfermas cuando no lo son. ¿Y qué implicaciones tiene esa vaina? Pues quedaría, digamos, tratamiento cuando no es indicado, ¿no? Exacto. Ronda de metformina para esta mesa, por favor. Yo invito. Yo pago. Yo pago metformina para todo el bar. Calculen, pues, 10 millones de pacientes a punta de metformina con los efectos colaterales o insulina o bueno, teniendo en cuenta que muchos de ellos pueden no estar enfermos. Entonces, miren lo importante de establecer el punto de corte exacto. Claro, a veces se ha hecho. Y ustedes ven que hay guías de práctica clínica, por ejemplo, hipertensión arterial no es lo mismo que hace un tiempo. ¿Sí? Y ese es el típico ejemplo del límite de pobreza en Colombia, ¿no? Hay menos pobres en Colombia y todo el mundo, uy, qué berraquera, qué buen indicador. Y es que bajaron el umbral. Pues claro, si usted antes era pobre por ganarse $1.5 día y ahora es pobre por ganarse $1 al día, pues todos los que entre 1 y 1.5 ya no están en línea de pobreza. No es que bajó la pobreza, es que el umbral se cambió. Entonces, eso es lo que pasa. Esos son los nuevos ricos, tal cual. Pero así juegan con las cosas. Y es eso. Y para todo, la curva ROC, de hecho, es una curva traída de finanzas y de otras cosas, ¿sí? De otros sistemas. No es netamente epidemiológica. Finalmente, esto era como para explicarles qué pasa debajo de una curva que se va construyendo. Finalmente, yo establezco un sistema de coordenadas en que grafico todas las sensibilidades y todas las especificidades posibles. O sea, si mi punto de corte está aquí, y todo el sistema de coordenadas, y eso hace que se me grafique una línea, ¿verdad? Una curva, perdón. Pero la curva está inmersa en un cuadrado. Luego, un cuadrado tiene área. Lo que me interesa realmente, el indicador de la curva, es el área bajo la curva. ¿Qué tanta área ocupa mi curva? Y el mejor punto de corte, es decir, la mayor sensibilidad con la mejor especificidad va a ser lo que más cerca esté a este vértice, que es donde tendría el 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Entonces, aquí diría yo, este es el mejor punto de corte para mi prueba. Tanta sensibilidad y tanta especificidad. Ese sería el punto de corte. Entonces, de ahí defino que la glicosilada sea 6.5 y no 7 o 6, ¿sí? Porque se demostró con esto, con una curva ROC y con un área bajo la curva, que podía dar la menor cantidad pues, de falsos positivos y falsos negativos posibles. ¿Y qué me indica el área bajo la curva? Pues me indica el área que cubre mi prueba diagnóstica, que entre mayor sea, pues mejor es mi prueba diagnóstica. En teoría, ¿qué? Pues debiera ser lo más cercano a 1, ¿sí? Porque el área bajo la curva 1 por 1, calculen, 1. Entonces, debiera ser lo más cercano a 1. Pero yo puedo tener esta área bajo la curva, ¿cierto? Una recta. ¿Y eso qué prueba representaría para ustedes? ¿Qué prueba diagnóstica? Si no me dibuja una curva, si no me dibuja esta línea. ¿Qué área bajo la curva ocupa eso? El 50%. Exacto. La prueba diagnóstica de la moneda. Don Pedro, venga para acá. Cara o sello. Si sale sello es diabético, si sale cara no. Pues una prueba de 50% no sirve para nada, ¿verdad? Claro, por ahí por encima del 60-70% ya empieza a ser un área bajo la curva de una prueba diagnóstica que valga la pena y obviamente entre más se acerque uno, pues más mejor va a ser. Eso se grafica, SPSS se lo saca, va sacando como todos los coordenadas de sensibilidad y especificidad de todos los valores posibles y le saca la curva ROC también. No tenemos como tiempo de detenernos en eso, pero bueno, si alguien tiene estudio de pruebas diagnósticas, con gusto le dedicamos un espacio extra a meterle muela al asunto. Profe, una sola pregunta. ¿Esto se hace con sensibilidad y especificidad analítica o clínica? No, pues es que son valores hipotéticos que te van sacando, porque es toda la coordenada. O sea, tienen que ser todos los valores de sensibilidad no necesariamente vistos, porque tienen que ser todos los posibles valores de sensibilidad contra todos los posibles valores de especificidad. ¿Sí? Sí, lo que pasa es como las pruebas diagnósticas últimamente tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad en lo analítico. Entonces ahí me genera la duda. ¿Uno hace esta curva con lo analítico o con lo clínico? Con la sensibilidad. No, pues realmente tendría que ser con lo analítico, porque pues con lo clínico no podrías construir todo el sistema de coordenadas de todos los valores posibles, o sea, de cada valor posible de sensibilidad y cada valor posible de especificidad. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Listo. Y ya, bueno, finalmente esto, bueno, ya es como para especificar pues la parte del diseño del estudio. Realmente, pues, ¿qué diseño del estudio es el más adecuado? Pues un estudio de corte transversal, ¿no? No exime de hacer otros estudios. Uno puede hacer, por ejemplo, revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas, metaanálisis de pruebas diagnósticas, puede establecerlo como en casos y controles, pero lo lógico sería hacer un estudio, pues, transversal analítico. Simplemente, pues, en un periodo de tiempo tengo en un mismo costal individuos sanos, individuos enfermos, y con la prueba de referencia y el gol estándar, ¿verdad? Y ya. Con una pregunta de investigación que está muy claramente definida en estudios de pruebas diagnósticas, ¿cierto?
Que la población son sanos y enfermos, que sean candidatos a una prueba diagnóstica. Ojo, porque muchos de ustedes cuando empiezan los proyectos de pruebas diagnósticas, solo piensan en la población de enfermos, pero es que si no tienen sanos, no tienen cómo establecer las características operativas. Entonces es importantísimo tener también sus pacientes sanos en los que van a correr las dos pruebas diagnósticas. La intervención, que es la prueba índice, el comparador, que bueno, obviamente siempre es el gold estándar, el outcome o los outcomes, que es el diagnóstico de la enfermedad que esté presente o ausente de la enfermedad, y el tipo de estudio, pues como hablábamos ahorita, de corte transversal. ¿Y qué sesgos puede haber? Porque también hay sesgos específicos, como en todos los diseños, como en un diseño, no sé, de cortes, como en casos de controles, como una revisión sistemática, pues podemos tener sesgos como muy específicos de pruebas diagnósticas. Recuerden que esos sesgos, que son los errores sistemáticos, son sesgos que introduzco, básicamente yo como investigador, como cabeza de la investigación, en cualquier punto, o en la selección de los individuos, o sea, sesgos de selección, o cuando recojo la información, que se llaman de información o medición, o en análisis, o en la forma como interpreto, o que la interpretación se deba a otro factor, o sea, las variables de confusión, y que pueden en últimas dar resultados de sensibilidad y especificidad que no corresponden a los de la vida real, sino que son por esos sesgos. Y también recordarles que ese error sistemático no se disminuye si yo aumento el tamaño de la muestra, a diferencia de lo que pasa con el error aleatorio, ¿no? ¿Se acuerdan que el error aleatorio, si yo aumento el tamaño de la muestra, ese error aleatorio disminuye? Con el error sistemático no pasa lo mismo. Entonces va a ser un resultado que si usted aumente y aumente y aumente el poder estadístico con su tamaño de muestra, pues va a seguir estando presente. ¿Cuáles son los 4 más comunes? Primero, un sesgo de sospecha diagnóstica o diagnóstico conocido, y es el hecho de no hacer segamiento adecuado. En teoría, en las pruebas diagnósticas debieran estar cegados de quiénes están sanos, quiénes están enfermos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo tengo, o el mismo evaluador hace el gold estándar y hace la otra prueba. Entonces resulta que, no sé, es una prueba que va por observación. Entonces se dedica más tiempo a revisar que no esté la patología con la prueba índice, porque como sabe que el gold estándar ya dio un resultado, entonces le dedica más tiempo y eso. Entonces uno estandariza, mira, el tiempo de revisión tanto para el gold estándar como para la prueba índice, no sé, es de 5 minutos. No puede pasarse de él, porque si no, está sesgando. Si usted sabe, pues está manipulando las dos pruebas. O idealmente, pues hacer un segamiento, ¿verdad? Que nadie sepa cuáles son los enfermos, cuáles son los sanos, etcétera, etcétera. Por otro lado, un sesgo de verificación, y es no aplicar la prueba de referencia a todos los sujetos de estudio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que estos están enfermos, ya están diagnosticados hace un montón de tiempo, los tengo ya en mi base de datos, yo soy el médico tratante, entonces, ¿para qué? No les aplico, pues ya sé que están enfermos, entonces no, hay que repetirles, y a todos gold estándar, y a todos prueba índice, a todos. Gold estándar imperfecto, sesgo de mala clasificación, y ahí sí estamos jodidísimos, porque si el gold estándar no es bueno, pues ya estamos pifiados desde ahí, ¿no? Para ver, pues, las características operativas de la otra prueba. Si desde el gold estándar no estamos ya claros, y a veces tenemos ese sesgo, y ese sesgo, pues, es muy difícil de manejar, ¿no? Porque, pues, si el gold estándar es lo mejor que tenemos, entonces, ¿contra qué más vamos a comparar, no? De pronto hacer un pool de pruebas, o bueno. Y finalmente, el sesgo de selección o sesgo del espectro, que también es común, y es que usted no incluye a pacientes con todos los grados de la enfermedad. Entonces, ¿qué puede hacer ahí? O hacer unos criterios de inclusión, por ejemplo, que especifique que solo van a ser pacientes con enfermedad, no sé, severa o moderada, ¿sí? O incluir todo el espectro. Porque si no, usted solo puede decir que sus características operativas y sus probabilidades post-prueba son aplicables solo a ese grado de enfermedad con la que usted hizo el estudio, porque no sabe cómo se está comportando con diversos grados. Puede ser que la prueba sea sensible a pacientes con enfermedad moderada o grave, pero no tenga la misma sensibilidad de detección en pacientes con enfermedad leve, por ciertas características. Entonces, lo ideal es incluir pacientes de todo el espectro de la enfermedad para tener una visión real de lo que está pasando con esas características operativas. No sé si hay preguntas hasta acá, intervenciones, aportes. Creo que alguien habla en el micrófono y hablen sin... Sí, profe, Juan David. Profe, Dale, tengo Juan David. con respecto a eso, a lo de el gold estándar imperfecto. ¿No se supone que es la prueba que está validada? O sea, ¿de qué manera se puede llegar a elegir un gold estándar errado o imperfecto? Sí, bueno, se supone que es la prueba que está reconocida como validada y que la que se va a tomar como referencia. Claro, pero es que a veces el gold estándar tiene una sensibilidad del 70%. Desde ahí ya partimos sin posibilidad de hacer nada más, porque es lo mejor que hay. Acuérdate que el gold estándar, pues, es la mejor prueba disponible, pero no significa que sea maravilloso en todos los casos. Hay gold estándar que no son buenos, sí, que no tienen una sensibilidad o una especificidad muy buena, pero es lo que hay, y es lo mejor que hay disponible, y es contra lo que comparo. Entonces, en esos casos, pues, tengo ahí un chicharrón, ¿sí? Sí, señora. Claro, chéverísimo que todos los gold estándar tuvieran, mucha sensibilidad del 99% y no, pues, especificidades también de lo mismo, no, pues, la machera, pero no, tristemente no funciona así. Listo, entonces vamos con concordancia, un poquito. Bueno, nos faltan combinadas en paralelo y vamos con concordancia. Profe, yo tengo otra pregunta entonces. Claro, bótala. En el caso de la validación de la prueba que yo elegí y que tomo como referencia X gold estándar, lo que pretendo yo demostrar es que mi prueba podría superar el gold estándar. Porque si tenemos, por ejemplo, un gold estándar con una sensibilidad, qué sé yo, muy baja, y una especificidad muy baja, lo que pretendo yo con la realización del estudio
es demostrar que mi prueba podría tener mejor comportamiento que el gol estándar? Pues no necesariamente, es decir, puedes demostrar que tiene mejor sensibilidad, pero no tan alta especificidad, puedes decir que tiene mejores valores predictivos, o puedes decir que es más específica pero menos sensible, ¿sí? No pretendo, o sea, no necesariamente pretendo demostrar que sea mejor en todos los sentidos, pero, o que teniendo la misma efectividad tiene menos costos, o que teniendo la misma efectividad, los mismos costos es menos invasiva para el sujeto, entonces depende de cómo estés enfocado, ¿m? Depende de lo que quieras. Ahora, si es una prueba de tamizaje, bueno, es menos sensible, pero es más específica y menos costosa, pues chévere, podría reemplazar el gol estándar, por lo menos como prueba de tamizaje. Entonces también es como en el escenario clínico que la estás viendo. Y detrás de eso también están los costos, ¿no? Listo, de acuerdo. Porque claro, puede ser una machera china, pero si no hay cómo financiarla, no puedo hacer nada. Si es, no sé, 50 veces más costosa que la otra, ahí quedó maniatado. Profe, cuando habla de costos, más o menos en precios, ¿a cuánto se refiere en cuanto a eso? Pues que uno no tiene conocimiento. Ah, no, cero, no hay cómo decirte, salvo hablando de pruebas específicas. Ahí sí toca entrar a ver costo-efectividad de cada prueba diagnóstica. Te tocaría entrar a ver estudios de costo-efectividad de la prueba diagnóstica que quieras estudiar. No, porque es que puede haber pruebas diagnósticas de 100.000 pesos y pruebas diagnósticas de 50 millones de pesos. Entonces, pero costo-efectividad lo tienes que ver también con años de vida perdidos por discapacidad, por muertes prevenibles, por costos de aplicación de la prueba, costos directos e indirectos de no diagnosticar a tiempo la enfermedad. O sea, eso sí es un estudio individual para cada prueba. Profe, Luz, te quería, por ejemplo, para comentarle al compañero, en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, digamos que en las instituciones estaban realizando pruebas con las baciloscopias. Resulta que ahorita por efectividad y la sensibilidad de la prueba están exigiendo el PCR para Mycobacterium de tuberculosis. Entonces las instituciones, por ejemplo, elegían las baciloscopias porque pues obviamente son más baratas, pero requerían de 3 días para la toma de la muestra y por ende pues mucho más tiempo para el reporte. Ahorita que está muy, digamos, hay muchos pacientes positivos para tuberculosis y que se está expandiendo, digamos, la enfermedad. Más la multiresistencia, ¿no? Exactamente. Ya le vieron la importancia a una prueba más costosita. Exactamente. Y la PCR demora, digamos, entre 24 y 48 horas y la sensibilidad del 95%. Entonces es como un ejemplo para que el compañero... No, pero entonces en enfermedades huérfanas que son de genética, son demasiado costosas, entonces eso casi no lo mandan. Por eso de pronto no hay tantos estudios respecto a eso, o estoy equivocado. Pues es que de hecho ni siquiera hay tantas pruebas diagnósticas para eso. ¿Qué laboratorio le va a meter muela a crear pruebas diagnósticas para enfermedades de prevalencia de 1 en 200.000, 1 en 500.000, 1 en 1.000.000? Obviamente recuperar eso es difícil. Y por eso también muchos no los mandan. También porque muchas tienen expectativas de vida muy cortas. Entonces creo que eso lo planteábamos hace como 15 días. Bueno, ¿y qué sentido tiene tamizar para una vaina que usted no tiene nada que hacer? A una prueba de 50 millones de pesos, una prueba molecular que hay que mandar a Estados Unidos para que la procesen, que hay que esperarse 15 días a que la devuelvan. Y le dicen, sí, el niño tiene tal cosa y no se puede hacer nada. No hay tratamiento, no hay, como pasa con muchas huérfanas. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que tan viable es para un sistema de salud teniendo en cuenta esas características. De hecho, tampoco es que tú en pruebas diagnósticas tengas el pool de pruebas, pues, como para escoger. Profe, y en eso también es importante lo que usted dice en cuanto al el costo-efectividad del resultado de esa prueba, porque como usted dice, si realmente el paciente no tiene probabilidad de mejoría o de que con ese resultado le den un tratamiento que pueda, digamos, ayudar a mejorar su vida, pues es como complejo tener pues, como en cuenta eso. Nada, o sea, si no hay nada que hacer, es como también lo hablábamos, o sea, cuando empezaron a salir los primeros pues paneos para Alzheimer, mucha gente decía, pero ¿para qué diablos? O sea, no hay nada que hacer y 30 o 40 años usted amargado porque le va a dar Alzheimer, igual no puede hacer nada, entonces, como que ¿para qué, no? Sí, no sé, ahí sí ya es pues una cuestión que es que ni siquiera desde la ética tiene sentido, ¿no? Porque si no hay nada que hacer, si no hay tratamiento, si no hay cura, si la expectativa de vida es súper corta, si, no sé, un sistema de salud pues tiene que enfocarse de todas formas en problemas, es decir, en los recursos que beneficien a la mayor cantidad de personas posibles. No estoy diciendo, por ejemplo, huérfanas que tienen tratamiento, pucha, pues así sea costosísimo, así sea un niño, pues hay que darle calidad de vida al niño. Pero una prueba que solo te va a decir si tienes la enfermedad y no hay nada más que hacer y no se puede hacer nada, pues no tiene sentido. Profe, pasa algo curioso porque, por ejemplo, desde la fisioterapia, pues que es mi carrera, he notado que, por ejemplo, cuando hay, digamos, un accidente de tránsito, ¿cierto? Lo primero que pasa es casi siempre estira el peroné o se va un cruzado anterior. Bueno, cuando pasa eso se pierde mucha fuerza, ¿cierto? ¿Qué está pasando en general? Que no tenemos pruebas exactas, por ejemplo, para medir una prueba de esfuerzo, una fuerza de capacidad muscular, donde nosotros a partir de eso podemos determinar o prescribir una carga de fuerza para poder habilitar. Y mira que eso podría ser excelente para uno tener datos estadísticos porque es lo más común que está pasando. Entonces uno dice, es un equipo un equipo donde te mide y te muestra en tiempo real qué está pasando después de un postoperatorio o si es conservatorio, pero en ningún momento las EPS, por ejemplo, quieren, digamos, también meter mano en eso. Y eso sería a futuro excelente para mirar cuáles serían las fichas para poder intervenir en este tipo de gente. Bueno, ahí te queda duda para tema del doctorado, para tesis de doctorado. Ya de EPS ni hablemos, después de todo este revuelta. Van cayendo dos, en esto cae la tercera. En esto caen todas, pero no, cero política en mis clases.
Después, Profe, una pregunta. cuéntamelo todo. Profe, por ejemplo, en el caso de la prueba para VIH, ella nos da, digamos, 3 opciones: positivo, negativo o indeterminado. En ese caso, ¿cómo hacemos el...? Ah, no, pues indeterminado tienes que pasarle a una segunda prueba. No, profe, o sea, en el ejercicio que hemos venido realizando, en el caso de que nos da 3 opciones. Ah, no, por eso, ese indeterminado no te serviría para hacer el ejercicio, porque no sabes qué son. Tendrías O sea, que pasarlo a una segunda prueba. En el caso en que haya pruebas así, en que haya un reporte indeterminado, ¿no se incluye dentro de los cálculos? O sea, dentro de toda la... No podrías usarlos para validar, porque no sabes qué son. O sea, no podrías hacer validación de una prueba diagnóstica así. Ok, solamente ya cuando hagamos la confirmatoria. Claro, no para validación, o sea, claro, pues a nivel clínico lo puedes hacer, pero para validación de una prueba diagnóstica, pues no te sirven. Ok, ¿Listo? Listo. Entonces vamos a hablar de pruebas combinadas. Me interesa esto porque lo que viene también entra en el parcial, entonces que no nos vayamos a quedar sin verlo, porque creo que tienen plazo hasta el lunes, si mal no estoy, de presentarlo. Entonces, bueno, creo que hemos hablado mucho de que las pruebas diagnósticas no son perfectas, o sea, que en la vida real, pues así como que 100% especificidad, 100% sensibilidad es muy complejo. Entonces, pues lo que hemos planteado y que están planteando, de hecho, que acaban de plantear, oigan, muchas veces yo necesito usar más de una prueba diagnóstica para confirmar el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo usar más de una prueba diagnóstica? Las pruebas puedo usar en serie, es decir, primero una, luego otra, o en paralelo, 2 pruebas al tiempo. Y la interpretación de los resultados, pues depende de si los uso en serie o en paralelo y cómo integro esos resultados. Entonces, ya vamos a ver cómo es el cuento. Entonces, las pruebas en serie básicamente aumentan especificidad, ¿sí? Es como su función. Siempre que yo haga primero una prueba y luego otra, voy a saber que voy a terminar aumentando la especificidad, pero siempre debo iniciar por la prueba más sensible, la que mayor sensibilidad tenga. Es decir, como aumenta especificidad, pues ¿cuándo vamos a usar en serie? Cuando queremos identificar sanos o, bueno, descartar los sanos, ¿cierto? Porque si aumenta la especificidad, pues voy a descartar más sanos de eso. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hago una primera prueba. En esta primera prueba tenía 10.000 personas, 450 verdaderos positivos, 8.550. ¿Sí ven el verdecito o está muy claro? ¿Sí lo ven? Sí, se Se alcanza a ver, profe. 8.550 verdaderos negativos, ¿cierto? Hasta ahí vamos, esos chéveres, esos como que coordinaron, cuajaron ahí las vainas, ¿cierto? Pero voy a tener 2 casillas. Una casilla donde mi test dio positivo, pero están sanos, ¿verdad? Que son 950. Y una casilla donde, estando enfermos, mi test dio negativos. Los que me dan positivos en la primera prueba en mi test pasan a una segunda prueba. O sea, estos 450 y estos 950. Si ustedes ven, esos son mi nuevo tamaño de muestra. Solo esta columnita, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos? Estos 8.550 ya dieron como verdaderos negativos, como sanos. Ah, pues estos ya se fueron para la casa. ¿Cierto? Ya están aquí en la casita, don Pedro y los otros 8.549 ya están aquí en la casita. Listo. Estos también se fueron. Pero yo necesito confirmar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Estos los paso a una segunda prueba. Estos 1.400 van a ser mi nuevo tamaño de muestra y estos van a ser mis nuevos enfermos y mis nuevos sanos. Enfermos 450, sanos 950. Con una sensibilidad de la segunda prueba de 70% y una especificidad del 80%. Entonces, lleno como hemos llenado todo el tiempo, ¿no? Entonces, lleno primero la casilla A con esa sensibilidad, 315. Me quedan 135 como negativos y la especificidad del 80% de 950 son 760 y me quedan 190 para completar estos 950. El ejercicio que hemos hecho 2 millones de veces, ¿cierto? Listo. ¿Qué pensarían ustedes espérense, ya, devuelvo para que la raya no se monte. ¿Quiénes dirían ustedes finalmente que están enfermos después de aplicar esa prueba en serie? 315. Estos. ¿Sí? Sí, señora. ¿Todos de acuerdo? Prueba positiva Sí. y enfermos positivos, sí. Listo. Sí, O sea, los después de casos. aplicar las 2 pruebas, enfermos están finalmente 315, perdón. Listo. ¿Cuántos están sanos después de esas pruebas? 760. Estos. Ujú. ¿Por qué? ¿Alguien piensa algo diferente? ¿Todos estamos de acuerdo? Serían los 760 menos, perdón, más los 8.550 que fueron de la primera prueba. Estos ya están, claro, estos ya estaban sanos. ¿Se acuerdan que les dije que ya estaban en la casita con don Pedro? Ya sabía que estaban sanos. Sí, Y pero aquí, en este caso, profe, tú estás hablando del N de 1400. O sea, ahí no estás juntando los 10.000 y el... precisamente, es justamente por esa la explicación, mi Omar. Precisamente es por eso. Porque aquí ya solo pasé estos de arriba, ¿cierto? Estos son divididos, estos de arriba, o sea, son la división de estos de arriba. Estos de abajo no los toqué.
Y estos ya había verificado que estaban sanos. Estos 760 son otros sanos adicionales que no estaban incluidos acá. En cambio, estos 315 sí estaban en estos 450, solo que los confirmé. ¿Sí ven? Ok. O sea, estos inicialmente eran 450, pero de esos solo confirmé 315. En cambio, estos 760 no estaban incluidos en estos 8.550. Entonces, sanos finalmente son 315, o sea, confirmo 315 casos. De estos 450 que pasé a hacerle la segunda prueba, 315 ya comprobé, sí están sanos. Es decir, salieron en las dos pruebas positivos. Pero los que descarto, no puedo hacerles el mismo ejercicio, porque de estos 1.400 solo son de aquí hacia arriba. Pero estos 8.550 ya estaban sanos y ya se habían ido. Le tengo que sumar los otros sanos que encontré en la segunda prueba, porque no pertenecen a la misma población. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuántos descarto? Estos 8.550 más estos 760. ¿Sí? Sumo los que dan negativos en la primera prueba y en la segunda prueba. Creo que hay una pregunta. Sí, cuéntamelo todo. Y una pregunta, pero ahí yo, esos 760, bueno, no sé, o sea, me genera una duda basada en lo que uno hace generalmente, un ejemplo, con las personas con VIH. Generalmente, cuando pasa esto de que la primera prueba es positiva y la segunda es negativa, generalmente se hace una tercera prueba. Entonces, mi pregunta es por qué esos 760 yo de una vez los descarto a pesar de que la primera prueba fue positiva y la segunda negativa. ¿Me entiendes? Bueno, obviamente toca ceñirse a guías de práctica clínica si te dice que hay que pasar a una tercera prueba, pero digamos que el ejercicio epidemiológico, si tienes una tercera prueba, pues en esa tercera prueba también sumarías los que den negativos, ¿sí? Pues ahí ya, pues sí, pues es que ya por lo menos ahí no estoy con una prueba positiva y una negativa, sino ya, un ejemplo, tengo dos positivas o dos negativas frente a una que es diferente. ¿Me hago entender? O sea, un ejemplo, tenemos un paciente que le estoy aplicando una prueba para B24, o sea, para VIH. Me salió una prueba positiva, entonces ahí hago una segunda, me salió negativa, eso es como tener un 50-50 ahí. Mientras que si yo cojo otra prueba, pues ya por lo menos tengo dos pruebas que están positivas o negativas y la otra está todo lo contrario. ¿Sí? Claro, pero es que acuérdate que a estos ya el gol estándar te había dicho que estaban sanos. O sea, los estás confirmando porque el gol estándar ya te había dicho que estaban sanos. ¿Sí? Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, pues O sea, o sea, la prueba de oro ya te había dicho están sanos. Simplemente los pasas a una segunda prueba y confirmas que de esos 760 están sanos con esa segunda prueba. ¿Sí? Claro, obviamente si hay motivos clínicos o algo, si la guía de práctica clínica lo dice, pues pasarán a una tercera, a una cuarta prueba, pero digamos que el ejercicio epidemiológico, para que lo entiendan, pues va hasta aquí. Pero claro, si ya la característica clínica te indica que después de haber pasado por dos pruebas, obviamente ya la segunda prueba pues tendrá una especificidad, una sensibilidad diferente, ya vas a estar más tranquilo de pronto con esos resultados. Además que cuando veas la nueva sensibilidad y la nueva especificidad, vas a ver que la especificidad vas casi al 100% de que esos pacientes que se descartaron sí están bien descartados, porque la sensibilidad, la especificidad combinada es mucho mayor que la de las pruebas individuales. ¿Sí? Bueno, sí, o sea, lo que tú dices, o sea, ya por ese lado lo voy entendiendo, porque si uno se rige a guías de práctica clínica y también por la técnica, porque pues, si es un paciente que no tiene, un ejemplo, la sintomatología o el cuadro de paciente de VIH y una sale positiva y luego la otra sale negativa, bueno, yo puedo de pronto estar tranquilo. Bueno, claro, eso pero es que cuanto- recuerda que esta que salió positiva no fue por gol estándar, sino fue por el test que estás evaluando. ¿Sí? Sí. Entonces, pues igual, tienes la idea de que el gol estándar te lo está dando como sano. Y aquí, pues lo reconfirmas, el gol estándar te lo vuelve a dar como sano, pero el test 2 también. Entonces, digamos que no habría como una duda posible, porque es que el gol estándar en las dos te está diciendo, estos están sanos y estos están sanos. ¿Mm? Listo, profe, sí. Sí, de ¿Sí? pronto ahí para tamizaje sí, no me suena todavía, porque digamos, si yo quiero tamizar con esa, pues obviamente no tengo síntomas ni nada de eso, pues es solo tamizar, entonces de pronto cambia un poquito, pero si ya estoy hablando de una persona enferma, con alta sospecha de la patología, pues ahí sí todo se suma, ¿no? Claro, pero acuérdate también que es que estás validando pruebas contra un gol estándar. Ya, sí, O sea, sí. O sea, esto te lo está identificando una prueba de oro y lo que estás haciendo con el test 1 y test 2 es validando. ¿Sí? Sí, profe, sí, ya te entendí. Eso. Sí. Si no Gracias. son pruebas como independientes que tú estés empezando a ver, sino que estás contrastando contra un gol estándar. ¿Sí? Sí, profe, sí. Listo, Ahí queda. listo, Gracias. perfecto. Bueno, pero además, lo otro que te planteaba, y además es que ya la sensibilidad y la especificidad cambian. Cuando tengo pruebas en serie, la nueva sensibilidad, entonces es la multiplicación de la sensibilidad de la prueba 1 por la sensibilidad de la prueba 2. ¿Sí? 0.9 por 0.9 por 0.7, eso me da 63%. Miren que a partir de una prueba con una sensibilidad 90, una segunda con una sensibilidad 70 y llegué al 63. O sea, la sensibilidad se me cayó. ¿Qué quiere decir? Que la combinación de las pruebas no es tan buena o no tiene tanta potencia para identificar a los enfermos. Pero ¿qué pasa para descartar a los sanos? La nueva especificidad es la especificidad de la prueba 1 más la especificidad de la prueba 2. Todo eso se resta de la multiplicación de la especificidad de la prueba 1 por la prueba 2. Profe, una preguntita.
Por ejemplo, la primera prueba usted me está diciendo que pasaron 1400 a segunda prueba, ¿cierto? Y de segunda nos dimos cuenta que 760 están bien. Pero mire que, por ejemplo, el 1400, uno dice, bueno, no es tan fiable, hice una segunda. Pero si tengo la duda en la primera, no debería existir una tercera para lo que quedó ahí, que serían 505. De pronto uno decir, no, podemos hacer una tercera porque, pues, si la primera, que fue un número grande, hay dudas y salieron que no tienen nada, porque en la segunda no puede pasar que también salgan sin ningún problema. Sí, claro, tú podrías hacer 100 pruebas en serie, ¿no? Lo que pasa es que ya jugando con una especificidad del 98%, pues tú sabes, si las haces en serie es porque quieres identificar sanos, que fue con lo que empecé, cuando quiero identificar sanos. Entonces ya vas con un 98% de probabilidades de que, o sea, de cada 100 pacientes sanos, la prueba te identifica 98. ¿A qué más le apuestas para hacer una tercera? Pero se supone que desde la primera también tenemos como, son 63, sí, claro, no es que está muy bajito, no había visto, profe. ¿Mm? No, bajo, sí, sí. Entonces, bueno, aumentaste la especificidad, identificaste sanos. Si lo que quieres es identificar enfermos, pues en lugar de hacer tercera, cuarta y quinta prueba, que no tiene sentido porque además son invasivas, porque además es para validación de pruebas. Vuelve un poco la contextualización que acabo de hacer, ¿no? Es una validación de prueba, ¿sí? No es que sea el diagnóstico definitivo, porque en últimas el diagnóstico, pues uno asume que lo da el gold estándar, es que estoy validando. Entonces lo que hago es encontrar una combinación que tenga una especificidad muy alta y poderla proponer como algo para identificar sanos, por encima de pronto del gold estándar, que no tiene esa alta especificidad, ¿sí? Profe, y si una la especificidad de la primera fuera del 98 de inicio, ¿qué? ¿Estaría bien o estoy errado en la pregunta? Lo que pasa es que si fuera del 98% y quieres identificar sanos, pues para que lo pases a una segunda prueba si ahí tienes ya una especificidad. Igual siempre que hagas pruebas en serie, aumenta la especificidad, siempre. Sí. Pero entonces siempre, pues en este tipo de pruebas, siempre la especificidad uno tiene que ser la primera menor a la segunda, ¿cierto? No, siempre tiene que ser la sensibilidad primera mayor a la segunda. Siempre se empieza por la prueba más sensible. Perfecto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hay más dudas sobre este? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos pruebas en paralelo, entonces pasa lo contrario. Si yo lo que quiero es identificar enfermos, por eso les decía, pues en lugar de hacer tercera, cuarta, quinta, pues háganlas en paralelo, porque lo que consigo con una prueba en paralelo es finalmente incrementar la sensibilidad. Entonces, en serie incremento la especificidad, en paralelo incremento la sensibilidad. ¿Listo? Entonces, no se asusten por la tabla porque es igual, es como si tuviéramos las dos tablitas de 2x2, ¿no? Normalitas. Una acá, otra acá. Pin, 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 pin. ¿Listo? Aquí como el gold estándar, ¿sí? Positivo, negativo. Aquí como el test 1 y 2, el test 1, perdón, positivo y negativo. Y aquí lo mismo, test 1 o test 2. Sí, es como si los tuviéramos separados. Pero como el cálculo se hace basado en toda la sumatoria, pues se meten en una tabla el test 1 y el test 2. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo cuando tengo eso? Puedo encontrar que el test 1 y el test 2 me den positivos versus positivo y negativo para gold estándar. O sea, esto sería lo que me arroja el gold estándar, ¿cierto? Puedo encontrar que el test 1 me dé positivo y el 2 negativo, que el 1 me dé negativo y el 2 positivo, o que los dos me den negativos, ¿cierto? Son las 4 opciones posibles. Versus lo que me dice el gold estándar, que estén enfermos o que estén sanos. Tengo un total de 1000 pacientes, ¿cierto? Y voy a calcular sensibilidad y especificidad para el test 1. ¿Cómo era la fórmula de sensibilidad? ¿La recuerdan? A sobre A más B. A sobre A más, no, sensibilidad A sobre A más C. Eso, listo. A sobre A más C, ¿verdad? Esa era la fórmula para sensibilidad. A sobre A más C. Listo. ¿Qué era A? ¿Cómo se denominaban los A's? Los verdaderos positivos. Verdaderos positivos. En esta tabla, ¿cuáles son los verdaderos positivos para el test 1? Estamos empezando con test 1. 276. 276. ¿Qué era un verdadero positivo? Los que usted decía que verdad para Diosito tenían la enfermedad y la prueba salía positiva. Listo. ¿No hay más que tengan esas características para el test 1? Los de la segunda fila, los 23. Estos también. Para el test 1 son positivos y están enfermos de verdad para Dios. Esa sería A, ¿verdad? Los verdaderos positivos. Aquí lo que pasa es que estos dieron negativos para el test 2, pero solo estamos calculando sensibilidad para test 1. Positivos en el test, enfermos por gold estándar, de verdad para Dios. Entonces, test 1 es A sobre A más C. A es 276 más 23, ¿cierto? Eso sería A. ¿Y qué es A más C? El total de enfermos, ¿cierto? Sí, señor. A más C sería el total de enfermos. No, los enfermos son 500. Miren, 500 los enfermos que me dice el gold estándar. Ok, sí. Sobre 500. Sensibilidad test 1, 59.8. Estamos mal de sensibilidad, ¿verdad? Vámonos con sensibilidad test 2, como para entrar en sensibilidad. Lo mismo. ¿Cuántos de la casilla A, o sea, cuántos verdaderos positivos tiene el test 2? 164, ¿no? No, pero estos no están enfermos, entonces no son verdaderos positivos. ¿No el test 2? El test Sería 2. 276 más 140. ¿Serían cuántos? 40. 276 más 140. 276 más 140. Estos 276 son positivos para el test 2 y están de verdad enfermos, y estos son positivos para el test 2 y están de verdad enfermos. Estos 164 que me dijeron no están enfermos, entonces no son verdaderos positivos.
¿cierto? Son falsos, positivos. Entonces, test 2, sensibilidad 276 más 140, ¿verdad? Que sería A, o sea, verdaderos positivos sobre los mismos 500, que es el total de enfermos. Sensibilidad test 2, 83.2. Listo. Vamos con cálculos de especificidad. Entonces, especificidad test 1. Listo. ¿Cuál era la fórmula de especificidad? D sobre C más D. D sobre B más C, perdón, B más D, B más D, B más D. Ajá. B más D, B perdón. más D. Me B salté. sobre B más D. Listo, entonces, especificidad para el test 1. ¿Qué es D? Perdón. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba esa casilla? Verdaderos negativos. Verdadero negativo. Verdaderos negativos. ¿Cuáles son verdaderos negativos para el test 1? 164. Estos 164 Y que son 292. negativos y 292. Perfecto. 164 negativos para el test 1 y de verdad sanos. Y estos otros también negativos para el test 1 y de verdad sanos. Miren que es que cada uno se distribuye como en dos casillitas, pero es lo mismo. Entonces, y sobre B más D, que es el total de sanos, que son 500 también. Entonces, especificidad test 1, 164 más 292 sobre 500, 91.2. Chévere, ¿no? Buena. Listo. Especificidad test 2. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuáles son verdaderos negativos para el test 2? 18 más 292. 18 más 292. Perfecto. Especificidad test 2, 18 más 292 sobre 500, 62%. Miren, partimos de una sensibilidad de un test 1 malo, a una sensibilidad test 2 buena, sí, no excelente, pero buena. De una especificidad buena a una mala, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué pasa con estas pruebas en paralelo. Entonces, la nueva sensibilidad calculada de las pruebas en paralelo es la suma de los que dieron positivos en cualquier prueba. ¿Cuáles dieron positivos en cualquier prueba? Estos 276 en las 2, estos 23 en la 1 y estos 140 en la 2, en el test 2, sobre el total de los enfermos, 500. Eso me da 87.8 de nueva sensibilidad. Partí de 59.8 a una segunda prueba 83.2 y llegué casi al 88% de sensibilidad. Por eso, si me interesa identificar enfermos, prefiero hacerlas en paralelo, ¿sí? Al tiempo. Pero miren qué pasa con la especificidad. Los que dieron negativos en las dos pruebas, ¿cuáles son esos? Solo estos 292. Negativos en test 1 y en test 2. ¿Cierto? Sobre el total de sanos, 58.4. Me tiré la especificidad. Pero como veíamos ahorita que veíamos curva ROC, yo no puedo tener las dos cosas a la vez. Si sacrifico sensibilidad, lo hago, o sea, si aumento sensibilidad, sacrifico especificidad. Si aumento especificidad, sacrifico sensibilidad. ¿Vamos a seguir? Sí, pero yo quedé cabezón con algo, profe. ¿Con qué? Espéreme a ver si me logro ubicar. Ese 164. Parece que ya, qué pena, es que estaba ya demasiado rayado. Sí, ese es negativo, test 1 negativo. Dice que los que dieron negativos en las dos pruebas. Claro, este no dio negativo en las dos pruebas porque mira que en el test 2 dieron positivos. Ah, ok. O sea, las dos pruebas que estoy validando, ¿no? No el gol estándar. Los que dieron negativos en las dos pruebas. Ah, ok. O sea, que tanto en el test 1 como en el test 2 den el Haya mismo dado resultado. negativo. Ajá. Okay. Y que estén enfermos, obviamente todos contrastándolo contra que sí sean enfermos o no con el gol estándar, ¿no? Ok, profe. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Yo me perdí, profe. ¿En qué parte? Es que como confundo los que ya habíamos confirmado nuevamente como positivos, ahí en esa parte y con los que... No, esto es otra cosa. O sea, esto es una cosa y este es otro ejemplo completamente diferente. Es que son dos ejemplos completamente diferentes. Los que confirmamos estos pertenecían a las pruebas en serie. Este es un ejemplo completamente diferente de otra prueba. ¿Sí? Okay. Sí, no los mezcles porque ahí sí quedas refundidísimo. Sí, porque no había entendido. Listo, vamos a fincarlo con un ejercicio de 10 minuticos. Profe, Sí, señor. ¿qué pena te molesto? Bueno, yo entendí todo menos lo último. O sea, en la especificidad, como esto es de paralelo, lo que me mejora es la sensibilidad o me la aumenta. Sí. La especificidad, entonces, para coger la última especificidad, solo escojo los dos que dieron negativo en las dos pruebas. Exacto, la nueva especificidad sale de la división de los que dieron negativo en test 1 y test 2 sobre el total de los sanos. ¿Sí ves? 292 sobre 500. Bueno, y eso se hace por lo que es una prueba en paralelo y estamos buscando sensibilidad y no especificidad, ¿sí? Cuando quieras identificar más enfermos. Listo. ¿Sí? Perfecto. Entonces Listo, le apuestas a aumentar sensibilidad. ¿A Listo, expensas de qué? gracias. Especificidad. Listo, vamos a hacer este ejercicio. Si quieren, anoten los datos, o sea, hagan la tablita 2x2 primera y anoten los datos de prevalencia. ¿Vale? Y anoten en el segundo los datos de sensibilidad y especificidad, para dejarles la tabla de prueba como para que recuerden un poco cómo era.
Entonces van a determinar sensibilidad y especificidad de la primera prueba, van a pasar los de la segunda prueba, van a llenar la tabla y cuántos confirman, cuántos descartan y calculan nueva sensibilidad y nueva especificidad. ¿Ya notaron ahí? Por mi lado, sí. Listo, entonces espérense, hora. 6:45, ¡ay Dios mío! Se nos pasó el tiempo muy rápido. Listo, muchachos, 6:55, volvemos con el ejercicio, ¿les parece?